ya en conexión a Diana Carolina Alfonso, compañera de Diario Red América Latina. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida al tablero. Buenos días a todos y todas en el tablero. Gracias por estar con nosotros. Si te parece, Diana, quiero que veas junto a nosotros, junto a la gente que está en la mesa de análisis y también la gente que nos está viendo, un extracto de las declaraciones de Gustavo Petro en la inauguración de la CELAC. Vamos a verlo y lo analizamos. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Diana, queríamos preguntarte qué análisis haces de estas declaraciones de Gustavo Petro. Bueno, en efecto hay que comentarle al público que además de la CELAC de la CELAC Unión Europea, había también entornos de participación de los movimientos sociales, por así decirlo. Hubo una cumbre de los pueblos también el día sábado, en el que el presidente Gustavo Petro ratificó este punto. Es la primera vez en la historia contemporánea colombiana que se dirime un escenario de carácter multilateral con la participación plena del Caribe, plena, digamos, en la medida de la convocatoria, y además de eso, bajo un contexto de asedio imperial bastante particular. Desde Arciniegas consideró que no había un aporte al proyecto integracionista latinoamericano y caribeño tan importante como lo ha hecho ahora la CELAC desde Santa Marta. Recordemos también el lugar desde el cual se habla, cuál es Santa Marta para la historia del continente, cuál es Santa Marta para el proyecto de integración bolivariano. Acá en efecto murió Bolívar, pero acá en efecto se siente que eso, más que una muerte que divide dos especies de bolivarianismo, exige, sin embargo, unos términos de articulación para afrontar un reto bastante mayor. Una de las limitaciones obviamente más fuertes que hemos sentido estos días ha sido la no síntesis con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Este es un pendiente porque, en efecto, la matriz de defensa que plantea la CELAC Social no tiene absolutamente nada que ver con la matriz de defensa que necesita hoy tanto Nicaragua como Venezuela, atendiendo a una amenaza que se puede tornar totalmente mortuoria, a una intervención que ya tiene un modus operandi, si se quiere, desde el intento de magnicidio con aquella famosa operación Gedeón que se lanzó desde Colombia en el 2020 para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Sus necesidades entonces atienden a otra forma de construcción de soberanía, también de limitación de las formas cívicas del ejercicio de la defensa. Preguntarte también alguna pista, ya nos diste en tu primera intervención. Quería preguntarte concretamente sobre este contexto de hostilidad norteamericana a lo largo del continente, porque Petro se refirió en este último tiempo a Donald Trump, lo hizo durante la CELAC, pero lo hizo también en la COP30, en donde habló que la ausencia de Trump era una ofensa a los pueblos, a toda la humanidad entera. Y también nos quedamos con esta frase de Petro en donde hablándole a Trump, dice la leyenda, el jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor. ¿Qué nos puede decir de esta respuesta latinoamericanista que también contrasta con muchas otras que se dan a lo largo del continente, a otras posiciones de sumisión o quizá más dóciles, como por ejemplo Daniel Noboa en Ecuador o el propio Milei en Argentina? Bueno, empecemos por lo último. ¿Qué está pasando con esa metáfora que llama tanto la atención? Es una metáfora de los pueblos Ixil del norte de nuestro hemisferio, de lo que hoy sería México, ¿no? Un pueblo más que guerrero, un pueblo que llamó a diferentes términos de esa integración, ¿no? En su momento al norte de nuestro hemisferio. Pero ahí, ¿qué es lo interesante de la metáfora del águila dorada? Que el águila dorada se presenta como la posibilidad contrahegemónica frente a una amenaza mayor. ¿Y qué es lo que dice Gustavo Petro? Bueno, el águila dorada tenderá a despertar al jaguar. ¿Qué es lo que está enarbolando acá el presidente Gustavo Petro? La conjunción de dos ejes geográficos que solamente en su articulación pueden responder
efectivamente a una amenaza mayor que, sin embargo, es una amenaza que se constituye bajo una pragmática concreta de los Estados Unidos desde que por allá a principios del siglo XX enarbolara la doctrina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, enarbolara la doctrina del gran garrote sobre el Caribe. Siempre ha sido importantísimo para los Estados Unidos el control de Jamaica, Puerto Rico, Cuba, por supuesto. No olvidemos que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el escenario del Caribe concreto, nuestro Caribe latinoamericano, fue también escenario de ataques bélicos. Se trata entonces de un lugar geoestratégico sumamente susceptible para el ámbito del tráfico, no solamente de mercancías, sino para el ámbito de la defensa. En el caso colombiano, y esto también lo hemos charlado en otros programas del canal, como Simpson el día de ayer con Daniela Pastrana, en el caso de Colombia ha reinado bastante una doctrina particular totalmente entreguista, conocida como la doctrina de la estrella polar, enarbolada por el Partido Conservador Colombiano en los años 40. Es decir, esto que nos ha llevado a nosotros a la pérdida de territorio desde el Canal de Panamá, pasando por el sur cauchero, incluso una parte del Caribe nuestro, de nuestra plataforma interoceánica, es consecuencia de ninguna lectura de defensa, más bien es consecuencia de la ausencia de una lectura de defensa. Hoy, entonces, lo que se pone sobre la mesa es la capacidad de reformular el programa defensivo de la Gran Colombia de cara a las necesidades actuales. Y el presidente Gustavo Petro, y qué bueno que mencionas hoy a Ecuador, que se ha vuelto la punta de lanza de la salida de la cocaína por el Pacífico, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que Daniel Noboa, gozando de terribles escándalos que inmiscuyen a su familia bananera con el tráfico de cocaína hacia España, tenga hoy la cara, además, para presentarse como si nada? Lo que está diciendo Gustavo Petro es: el proyecto bolivariano nos exige a todas las naciones reinventarnos desde nuestra unidad. Y ahí también es interesante que se escuche entonces el llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro, en este caso al Ecuador, ¿no? Un faltante que pesó en esta mesa, además, obviamente, de la síntesis negativa que se produjo con Venezuela. Ana, muchas gracias por haber estado en el tablero hoy con nosotros, ha sido un placer. A ustedes muchas gracias.